Empezamos nuestra meditación esta noche con este cuadro que tenemos detrás de la Virgen María, porque estamos en el mes de mayo, justo en la mitad de este mes mariano. Mañana pues es el domingo sexto de Pascua. Ya es el último domingo de Pascua, porque el siguiente es la fiesta de la Ascensión del Señor. Y mayo trae muchas fiestas, muchos aniversarios entrañables. Por ejemplo, hemos tenido el 12 de mayo la fiesta de don Álvaro del Portillo, que es beato, el beato Álvaro del Portillo. El 13 de mayo, como ustedes saben, ha sido la fiesta de la Virgen de Fátima, las apariciones de la Virgen de Fátima. Luego, el día 14 de mayo, es la patrona de Lima, la Virgen de la Evangelización. Ese día también el Papa Francisco pidió oraciones, no solo a los católicos, sino a todas las iglesias, para pedir por el fin de la pandemia. Luego, el día 17 de mayo, el domingo, es el aniversario de la beatificación de San José María Escrivá de Balaguer. El día 18 de mayo es el centenario del Papa Juan Pablo II, 100 años del Papa Juan Pablo II, y ese mismo día es la fiesta de Guadalupe Ortiz de Landázuri, que fue hace un año justo, el 18 de mayo, beatificada en Madrid. Entonces vamos a repasar un poquito estas celebraciones antes de entrar en el tema central del día de los evangelios y las lecturas del día de mañana, domingo sexto de Pascua. Recordando don Álvaro del Portillo, tuve la suerte de vivir con él en Roma y estaba al lado de San José María, fue el sucesor de San José María, pero muchos años vivió junto a él. Y bueno, como testigo de presencial, ver a don Álvaro, el cariño inmenso que le tenía al fundador del Opus Dei, a San José María Escrivá de Balaguer, y el cariño que San José María le tenía también a don Álvaro era muy grande. Don Álvaro era una persona muy amable, de un carácter muy bueno, siempre sonriente, acogedor. Tuvo que pasar momentos muy difíciles porque en esos primeros años del inicio del Opus Dei, la Guerra Civil Española, bueno, la pasó muy mal y luego había mucha escasez y él tenía que hacer gestiones para poder conseguir el dinero, para poder comer primero, y después cuando se puso en Roma la Casa Central, la construcción de esos edificios también fue gestión de don Álvaro del Portillo, que solo estaba e incluso se levantaba enfermo, ¿no?, para poder pagarle a los obreros. Él no podía dejar que los obreros ganaran su salario y se esforzaba pues en conseguir el dinero para poder puntualmente pagarle a los obreros. Era así don Álvaro, y con nosotros súper acogedor, y nos daba una libertad muy grande. Cuando estabas a su lado tú podías hablar, contar un chiste, hacer lo que sea, y él te acogía, nunca te dejaba mal, nunca levantaba la voz, ¿no? Era una persona muy cariñosa y muy amable, ¿no? Y fue beatificado el 27 de septiembre del 2014 en Valdebebas, Madrid. Ahí también estuvimos algunos en esa ceremonia de 200.000 personas, impresionante. Estaba también en ese momento el prelado del Opus Dei, obispo prelado, Monseñor Javier Echevarría. Bien, y pedimos hoy en este rato de oración, porque estamos conversando con el Señor, le agradecemos al Señor a don Álvaro del Portillo por todo lo que ha hecho. Si no estaríamos nosotros aquí, yo no estaría predicando esta meditación, pues él tuvo que ver mucho con el desarrollo del Opus Dei en los primeros años. El agradecimiento para él, también por el ejemplo que nos da de su vida, una vida de santidad, realmente santidad. Y hoy le pedimos al Señor la canonización de don Álvaro, porque es un bien para toda la Iglesia, para la Iglesia universal, ¿no?, tener un santo de la categoría humana de don Álvaro del Portillo. El 13 de este mes de mayo
ustedes recordarán pues la fiesta de la Virgen de Fátima, recordarán a los tres pastorcitos que vieron a la Virgen el año 1917. Hay que añadir que en 1917 había una peste, era una pandemia, igual que ahora, en el mundo, una pandemia que mató a millones de personas. Y al mismo tiempo había la Primera Guerra Mundial y era el inicio de la revolución bolchevique, ¿no? O sea, el comunismo, el marxismo tomaba fuerza política allá en Rusia, que luego se convierte pues, en el líder, ¿no?, del marxismo en medio del mundo, ¿no? Y entonces justo la Virgen se aparece a los tres, hay bastantes apariciones, y en una de ellas, que es muy importante, da un mensaje en el que le dice a los tres, Lucía era la mayor, que tendría 11 años, que está a punto de terminar la Primera Guerra Mundial y si no se reza, iba a venir otra en tiempos de Pío XI. Había una señal en el cielo antes de esa guerra, y luego pedía la consagración de Rusia al Corazón Inmaculado. Y si no se hacía esa consagración, los errores de Rusia iban a ir por todo el mundo. Si se hacía la consagración, después vendría pues, un tiempo de paz, ¿no? Y entonces nadie le creía pues, a esos niños esos mensajes, ¿no?, que eran importantes para el mundo. Sin embargo, pues eso se cumplió. Hubo esa señal en el cielo, que era una aurora boreal en toda Europa, y empieza la Segunda Guerra Mundial. Luego no se podía consagrar, el Papa no podía consagrar a Rusia porque era parte de la guerra, no podía mencionar a un país y no mencionar a los otros, y no se hizo esa consagración. Los errores de Rusia se fueron difuminando por todo el mundo a través del marxismo, destrozando pues, muchos países y muchas personas, muchas vidas. Pero después viene pues, el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II tiene el 13 de mayo de 1981 el atentado en la Plaza San Pedro. El bloque marxista pues, se había organizado de tal manera pues, que querían eliminar al Papa. Ya habían hecho antes otros intentos de envenenarlo, en fin. Pero esta vez pues, contrataron el mejor francotirador que tenían, Aliasca, para que lo matara. Pero ese francotirador, que era el mejor que tenían, falló, y el Papa fue herido, fue al hospital. Y aquí una anécdota de don Álvaro del Portillo, porque don Álvaro Portillo era muy amigo de Juan Pablo II, y lo fue a visitar al hospital. Y al hospital le llevó unas canciones en unos cassettes, antes había unos cassettes de música, de Pedro Vargas. Pedro Vargas era el mejor cantante de esas épocas, era el cantante, la voz de América, ¿no? Era Pedro Vargas, mexicano. Y entonces esas canciones de Pedro Vargas las había cantado San José María Escrivá cuando fue el año 1970 a México, a la Villa de Guadalupe. Allí le fue a pedir a la Virgen de Guadalupe por la iglesia y por el Papa, en esos momentos que eran momentos muy difíciles. Y bueno, recuperando el Papa Juan Pablo II de la herida de la bala, escucha estas canciones de Pedro Vargas. Cuando le visita a don Álvaro el Portillo, el Papa le dice que la Virgen había desviado la mano del francotirador, pues, y no lo pudo matar. Y la bala, esa bala, que la pusieron en la corona de la Virgen de Fátima en Portugal. Al año siguiente el Papa va a Portugal, pues hay multitudes rezando, pidiendo mucho a la Virgen por la paz del mundo, ¿no? Y después, meses después, el Papa hace la consagración de Rusia con todos los obispos al Corazón Inmaculado. ¿Y qué ocurre? Que cae el comunismo, cae en Rusia con la perestroika, ¿no? Caen las estatuas de Lenin, de Stalin, ¿no? Cambia allí la cuestión política, cae la muralla de Berlín, ¿no? Que fue emblemático también ese momento, en el año 1990, ¿no? Y bueno, y el Papa Juan Pablo II, pues luego se va por todo el mundo. Y justo el día 18 es el centenario del Papa, de este Papa viajero, de este Papa simpaticísimo,
que se ganaba a todo el mundo lo quería muchísimo, y este papa era un papa mariano, ¿no? Y cuando empezó su pontificado y le dijeron que era todo muy difícil, el papa dio con el puño en la mesa y dijo, la Virgen lo va a conseguir. Y efectivamente, pues el papa Mariano consigue darle la vuelta al mundo, ¿no? Traer un tiempo de paz, ¿no? De muchas vocaciones, empezaron a llegar muchas vocaciones a la iglesia, ¿no? Creció mucho el cristianismo, el catolicismo, gente que se convertía pues en todo el mundo. Todo eso hemos vivido con el Papa Juan Pablo II, ¿no? ¿Y qué cosa podemos sacar, qué conclusiones podemos sacar de estas consideraciones que estamos haciendo, estos recuerdos que estamos haciendo ahora? Primero que hay que pedir mucho por la iglesia. La iglesia está fundada por Jesucristo. No se puede amar a Jesucristo si no se ama a la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo está vivo y está presente en la iglesia. Y la iglesia precisamente es el arca de salvación. Jesucristo viene para salvarnos. Y el arca de salvación donde nos subimos para salvarnos de las tempestades de este mundo es la iglesia. Y en el arca de la salvación están los sacramentos. Los sacramentos nos acompañan toda nuestra vida. Ahora pues el diablo como que se está frotando las manos diciendo, ya conseguí ganar la batalla, ¿no? Porque he conseguido que la gente no tenga acceso a los sacramentos, ya nadie se está confesando, nadie está yendo a la misa. Cree el diablo que ya ha ganado la batalla. Pero el Señor, que escribe con renglones torcidos, decía San José María, hace cosas extraordinarias. Y nos estamos encontrando ahora muchas conversiones, gente deseosa, por supuesto, de volver a los sacramentos, ¿no? Pero hay un hambre de Dios espectacular en el mundo de ahora, en estos tiempos que estamos viviendo. Si nos damos cuenta, sería una cosa grandiosa, ¿no? Ojalá que nos demos cuenta de esto que está pasando, ¿no? O sea, la iglesia, hay que rezar por la iglesia, querer a la iglesia, querer al Papa, y la iglesia es de Dios, la iglesia es santa. Los seres humanos somos los pecadores, los que tenemos que, ¿no? Y hay en todos los lugares, en todos los sitios, ¿no? También dentro de la iglesia, católicos que no hacemos las cosas bien y tenemos que pedir perdón al Señor, ¿no? Y tenemos que rezar para que los pecadores pues se conviertan, ¿no? Y el segundo punto, o la segunda consideración que podemos sacar pues, de estos recuerdos es, porque la Virgen en las apariciones, no solamente en Fátima, sino en otras apariciones, ha pedido el rezo del rosario. Y el rosario es una oración que uno la descubre. Al principio le parece larga, aburrida, rezar el rosario parece una cosa para los monjes, ¿no? Pero después uno, cuando descubre que es un arma maravillosa, y además el rosario hace buenas a las personas. Las personas cambian su temperamento, su carácter, se hacen más serenas, más cariñosas, más amables, más preocupadas por los demás cuando se reza el rosario. Tiene esa virtualidad, ¿no? Si rezas el rosario con frecuencia y lo rezas bien, siguiendo los misterios, cada misterio, metiéndote en los misterios y con amor a la Virgen, esas virtudes van a ir creciendo y uno se encuentra muy contento y no deja de rezar el rosario nunca, porque allí está el arma para ganar espiritualmente, para estar en ese nivel espiritual que Dios quiere que estemos. Es algo maravilloso el Santo Rosario. Bien, y el día 18 también recordamos a Guadalupe Ortiz de Landázuri, la primera mujer beatificada del Opus Dei, una profesional, doctora en química, que empezó también la labor en México. ¿Qué relación, ¿no? con México y con la Virgen de Guadalupe? Porque estamos relacionando varias cosas que tienen que ver con la Virgen. Y San José María se fue al cielo el 26 de junio del 75 mirando un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Y en el año 1970 va a México, San José María, para pedirle a la Virgen de Guadalupe por la iglesia, ¿no? Y Guadalupe se llama así, porque Landázuri es la primera mujer
¿no? Que además fue a México a empezar la labor de las mujeres en México, la primera en ser beatificada. Y la vamos a recordar pues este lunes 18. Bueno, vamos a pasar a los temas de las lecturas de la misa de mañana, domingo sexto de Pascua. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles se ve el crecimiento del cristianismo. Los apóstoles eran unos pescadores, no tenían mayor cultura y sin embargo había un influjo tremendo en su personalidad para lograr pues, una multiplicación y una expansión. Y los apóstoles empiezan a confirmar, ¿no?, a las personas. Y en la confirmación está el Espíritu Santo. Todos nosotros nos han bautizado, nos han confirmado y tenemos que saber revivir esas promesas que hicimos en el bautismo, que las volvimos a repetir en la confirmación, y saber que contamos con la ayuda del Espíritu Santo, que es el santificador, para tener fortaleza para rezar, fortaleza para lo espiritual. Entonces, el Espíritu Santo es una ayuda muy necesaria, útil, para en estos tiempos de confinamiento, que no estamos tan cercanos a los sacramentos, pero el Espíritu Santo sí nos va a fortalecer, nos va a cuidar para que lo espiritual no decaiga, ¿no? El Espíritu Santo quiere ir a cada uno de nosotros, a cada persona individual. Claro, asiste a la iglesia, pero cada uno de nosotros también somos iglesia. Y a cada uno se nos pide la conversión personal. Uno puede pensar, no, se tienen que convertir los que están muy lejos, los de otra religión, los ateos, no, nos tenemos que convertir nosotros. Por ejemplo, en esto que hemos dicho del rosario, quizás no hemos descubierto el rosario como un arma fundamental, ¿no?, como algo que nos hace crecer en amor a Dios, en amor a la Virgen. Bueno, habrá necesidad de una conversión para darnos cuenta del rosario, ¿no? Es importante que en estos tiempos, en este tiempo de pandemia, haya una conversión nuestra hacia Dios, a ser mejores, a ser mejor cristiano, mejor prójimo de nuestro prójimo. El Papa Francisco nos pide tres puntos a la gente joven, ¿no? Es una carta dirigida a la gente joven, habla de tres cosas. La primera es encontrarse con Jesucristo. San José María en un punto de camino dice que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Bueno, lo primero es encontrarse con Jesucristo. San Juan Pablo II decía, Jesucristo es un dulcísimo, pero también un exigentísimo amigo. Cuando uno se encuentra con Él, ya no puede seguir viviendo como si no se hubiera encontrado. Hay mucha gente que tiene la noción de Cristo, ha oído hablar de Cristo, pero no se han convertido todavía. No se han encontrado con Él, con ese encuentro que cambia la vida. Cristo nos cambia la vida. Ya no podemos seguir viviendo así, si realmente nos hemos encontrado con Jesucristo. Entonces, ese descubrimiento de Jesucristo para nuestra conversión personal, para andar con Jesucristo, para vivir con Jesucristo, para caminar con Él, bueno, es un primer punto. El segundo punto que dice el Papa Francisco es soñar. Pero no soñar no está diciendo que nos metamos a la cama, a dormir, nos tiremos en un sillón allí a pensar, ¿no? Por ahí no va. Soñar es estar despiertos, con ideales, pero estar despiertos, con metas concretas, dando lo mejor de uno, no perder el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo desde ahora, tratando de dar lo mejor de uno con esos sueños que hay en la juventud de conquista, pero de conquista de cosas buenas, y poniendo nosotros nuestro esfuerzo y nuestra lucha para conseguirlo. Y el tercer punto es no permanecer caídos. Todos somos pecadores y podemos caer, y de hecho caemos.
pero no podemos permanecer caídos. Hay que levantarse cuanto antes, que hasta el sacramento de la confesión. Ahora, pues el acto de contrición y la promesa que le damos a Dios, ¿no? De confesarnos y de estar siempre en ese nivel que Dios nos quiere, ¿no? No podemos estar caídos. Necesitamos, para levantarnos, la ayuda de la gracia de Dios, que nunca nos va a faltar. La ayuda de los sacramentales, tener un crucifijo, el agua bendita, el escapulario de la Virgen, la bendición que da el sacerdote. Y aquí tenemos a los ángeles, aquí atrás. Allí está. El ángel de la guarda. Tú tratas a tu ángel de la guarda, lo llamas. ¿Tiene nombre tu ángel de la guarda? San José María decía que en la calle, cuando andaba a un costado para que su ángel andara con él, ¿no? Y esa oración que aprendimos de niño, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería, ¿no? Dios nos ha puesto un ángel que nos acompaña y tenemos que contar con los ángeles para, ahora más que nunca, para poder convertirnos y poder ganar en esas batallas que hay que ganar, ¿no? Contar con los ángeles. Y con los arcángeles. Hay una oración que el Papa León XIII rezaba todos los días y quería que en la iglesia se rezara todos los días para pedir votar a Satanás, votar al diablo y invocar a San Miguel Arcángel. Defiéndanos en la batalla, San Miguel Arcángel, ¿no? Haznos luchar, ¿no? Es el arcángel que tiene la espada, ¿no? Y dice, arroja con tu divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. O sea, hay espíritus malignos, está el diablo que está ahí detrás de nosotros, que quiere confundirnos, que nos tienta. Bueno, vamos a pedirle a San Miguel Arcángel que él nos ayude y tendremos esa protección. ¿Qué dice la segunda lectura de mañana? La segunda lectura es de San Pedro. Y dice, solo un versículo vamos a meditar, es mejor padecer haciendo el bien que padecer haciendo el mal. Las personas que están en el mal, ¿cómo sufren, qué mal la pasan, ¿no? Y pierden, ¿no? Las que están en el bien tienen sufrimiento, tienen dolor, pero ganan. El dolor purifica, el dolor eleva, el dolor hace buena a la persona, el dolor hace que uno sea sacrificado, que uno sea solidario, que dé la mano a los demás. En cambio el del mal, el del mal es un cobarde, el del mal, todo mal, ¿no? Bien, para ir a la Eucaristía hay que purificarse. Lo contrario a la Eucaristía es el pecado. Es el cuerpo de Cristo. Si nosotros vamos a comulgar, bueno, tenemos que quitar y pedirle al Señor que nos ayude a quitar lo que estorba el pecado, porque podíamos cometer un grave sacrilegio, ¿no? Si al Señor lo invitamos a nuestra casa, la limpiamos, la cuidamos, le damos el mejor sitio, no está todo inmundo. Bueno, la Eucaristía es prenda de la gloria futura. La necesitamos para ir al cielo. Por eso necesitamos estar limpios. Necesitamos que el Señor nos ayude. También con los sacramentales ahora, ¿no? Con el agua bendita, ¿no? Que espanta a los demonios, ¿no? Y el Evangelio de mañana dice, si amas a Dios, cumple los mandamientos. Entonces uno también tiene que mirar, a ver, pues los 3 primeros mandamientos que son el amor a Dios, el cuarto, honrar padre y madre, y después los otros que tienen el no por delante, ¿no? No matar, no robar, no cometer actos impuros, ni pensamientos impuros, y no codiciar los bienes ajenos. Bueno, los mandamientos nos hacen buenos para darle gloria a Dios, que es el fin de la creación, darle gloria a Dios, el fin de nuestra creación también. Que nuestra vida sea para darle gloria a Dios, ¿no? Bueno, pues vamos a prepararnos y preguntarnos para terminar este rato de oración, ¿estoy preparado para darle cuenta a Dios de mi vida? Todos nos podemos morir, ¿eh?
Ahora hay una pandemia, nos podemos morir. Vamos a ponernos en el caso de que nos contagiemos y que ya estemos ya allí para morir. ¿Estoy preparado o no? Puedo decirle al Señor, pues, mira, esto es lo que he hecho, he fructificado mis talentos. Bueno, vamos a prepararnos, que eso es lo que vale la pena, ¿no? Y por eso le pedimos en el mes de mayo a la Virgen María que ella nos ayude, nos alcance las gracias, nos recuerde, nos despierte, nos haga ver que vale la pena, para que luchemos bien y estemos siempre en forma, como deben estar los atletas en forma para poder ganar, ¿no? Tenemos que ganar y no perder. A ella pues le pedimos su asistencia maternal y le pedimos también que nos ayude a querer mucho más a Dios y mucho más a los demás.
Hero.